Vamos a ver una gran partida entre un joven Magnus Carlsen, que por aquel entonces ya tenía 2801 de Elo, y el indio Wiswanathan Anand, toda una leyenda del ajedrez, con un Elo de 2788. Esta partida se jugó a ritmo rápido y se jugó en Moscú el 17 de noviembre del año 2009. Piezas blancas para Magnus Carlsen y piezas negras para Wiswanathan Anand. Carlsen abre el juego con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil E7, alfil F4, enroque, A3, B6, C por D5, caballo por D5, caballo por D5, se está amenazando el alfil, ahora se amenaza al punto C7, E por D5, E3, C5, alfil D3, caballo C6, dama C2, se amenaza ahora al punto H7, H6, C por D5, B por C5, enroque por parte de Magnus Carlsen, C4, juega ahora al indio, amenazando al alfil que está en D3, Anand juega alfil E2, alfil E6, torre F D1, fíjate que ahora se amenaza alfil por C4, aprovechando que si D por C4, torre por D8, cae la dama negra. Aunque anteriormente también en la partida anterior vimos un sacrificio de dama con negras de Vladimir Kramnik, muy interesante, por cierto te recomiendo que veas la partida anterior. Dama B6, torre a B1, torre a C8, H3, alfil F6, B3, se amenaza ahora al peón de C4 y Anand juega C3, B4, torre F, D8, B5, ahora se amenaza al caballo que está en C6, alfil E7, y aquí viene una imprecisión de Magnus Carlsen. Ojo, no es un error. Ahora mismo la posición más o menos está igualada. Lo correcto, lo más fuerte según Stockfish aquí hubiera sido jugar alfil D3. Magnus Carlsen va a jugar caballo D4. Y esto, como he dicho antes, es una imprecisión. Vamos a ver lo que dice Stockfish sobre esta posición. Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar alfil D3, seguido de caballo G6, amenazando al alfil que está en F4, alfil G3, D4, caballo por D4, alfil por D4, E por D4, torre por D4, A4, rey H8, torre E1, caballo F4, alfil por F4, torre por F4. En fin, puedo seguir, pero la posición está más o menos igualada. Pero tras caballo E7 de Anand, Magnus Carlsen juega caballo D4. Como he dicho antes, es una imprecisión, no es un error en absoluto. Alfil por D4, torre por D4, caballo F5, amenazando ahora a la torre que está en D4, torre D3, amenazando ahora al peón que está en C3, D4 para defender a ese peón, G4, se amenaza al caballo, caballo E7 y ahora E por D4, fíjate que ahora tras E por D4 se amenaza al peón de C3 y Anand juega caballo D5, amenazando al alfil que está en F4, alfil G3, y aquí viene otra imprecisión, pero esta es en este caso de Anand. Ojo, en este mismo momento la posición está igualada. Anand va a jugar aquí F6. Lo correcto
o lo más fuerte según Stockfish, hubiera sido la jugada dama a5. Vamos a ver lo correcto según Stockfish. Fíjate, dama a5, alfil f3, torre e8, se amenaza al peón que está en a3, torre c1, dama por a3, se amenaza caballo b4, que tocaría la dama de c2 y la torre, así que alfil por d5, alfil por d5, alfil f4, torre c4, fíjate que aquí se está amenazando alfil e5, así que torre c4 y por fin torre por c3, torre por c3, dama por c3, dama por c3, torre por c3, torre e1, jaque, rey h2, torre h1, rey g3, g5 amenazando al alfil, alfil e5, f6. Fíjate que aquí se estaba amenazando la jugada torre c8, f6, torre c5 amenazando al alfil. Se amenazan mutuamente si f por e5, torre por d5, torre g1, jaque, rey h2. Puedo seguir, pero esta posición más o menos es de tablas. Hubiera sido de tablas. Volvamos a la posición inicial, pero tras alfil g3, que es lo que acaba de jugar Magnus Carlsen, Anand comete una imprecisión y juega f6. Como he dicho antes, dama a5. Hubiera sido lo mejor. La idea de Anand es jugar ahora torre c4. Se está amenazando la jugada torre c4. Alfil f3. Juega Magnus Carlsen. Dama a5 por parte de Anand, una jugada correcta. Y aquí viene el primer error de la partida. Antes se habían cometido imprecisiones. Esto no es un error, esto es ya una imprecisión. Aquí Magnus Carlsen va a jugar torre b3 para defender al peón que está en a3. Fíjate que el peón de a3 está amenazado por la dama, lo puedes ver en rojo. Es lo que va a jugar Magnus Carlsen, torre b3. Sin embargo, esa jugada es un error. Y un error que le permite a las negras colocarse con ventajas. Lo correcto aquí hubiera sido jugar alfil por d5. Quitar del medio a este caballo que está en d5. Vamos a ver lo correcto. Alfil por d5, alfil por d5. Se amenaza ahora alfil e4, torre c1, rey h8, torre por c3. Fíjate que se está amenazando al alfil e4, torre por c3, torre por c3, dama por c3, dama por b5, torre e1, alfil b7. Bueno, puedo seguir, pero aquí esta variante es de tablas. Es un empate, según Stockfish. Bueno, dama a5 acaba de jugar Wiswanada Nana, se amenaza al peón de a3 y Magnus Carlsen lo defiende con torre b3, que como he dicho antes es un error. Ahora, Wiswanada Nana se podía haber colocado por delante. Anand va a jugar alfil f7, lo cual es un error. Un error y de nuevo la posición vuelve a estar igualada tras la jugada alfil f7. Stockfish dice que con la jugada dama a4 Anand se podía haber colocado por delante. Fíjate, esto dice Stockfish. Dama a4, alfil por d5, alfil por d5, torre d por c3, alfil por b3, dama por b3, jaque, dama por b3, torre por b3, torre por d4 y rey g2. Y si te fijas, las blancas tienen un alfil y un peón a cambio de una torre. Aquí las negras tienen ventaja. En el final, que sigue, las negras tienen ventaja. Pero Wiswanada Nana esto no fue capaz de verlo. Y tras torre b3, en lugar de la correcta dama a4, ya hemos visto antes la variante, Anand juega alfil f7. Y aquí viene ahora otro error de Magnus Carlsen. Tras el error de alfil f7, Magnus Carlsen, bueno, ahora mismo la posición está igualada. Lo correcto aquí es jugar alfil por d5, pero Magnus Carlsen va a jugar alfil e4. Y de nuevo
Anand va a tener la oportunidad de colocarse por delante. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Alfil por D5, alfil por D5, torre D por C3, alfil por B3, dama por B3, jaque, rey H8, torre C6, dama D2, dama E3, dama B2, rey H2, dama por B5, torre por F6, torre E8. Fíjate que tras torre por F6, si F por E6, sigue dama por H6, entrando con consecuencias letales. Lo mejor aquí es jugar torre E8, torre por H6, jaque, G por H6, dama por H6, jaque, rey G8, dama G6, jaque, rey H8, dama F6, rey G8. La posición es de tablas, serían tablas por jaque perpetuo. Esto hubiera sido lo correcto. Volvamos a la posición inicial. Tras alfil E7, como he dicho antes, alfil por D5. Hemos visto la variante que indica Stockfish, que acabaría en jaque perpetuo. Pero Carlsen juega alfil E4, un error. Ahora Anand juega la correcta dama A4. Esta jugada es muy fuerte y es la jugada correcta. Y ahora se está amenazando la jugada caballo B4. Y aquí viene otro error de Magnus Carlsen. Ya con esto las negras se colocan en una posición ya ventajosa. Una vez más, lo correcto aquí hubiera sido jugar alfil por D5. Magnus Carlsen va a jugar torre F3. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido alfil por D5, alfil por D5, torre D por C3, alfil por B3, dama por B3, jaque, dama por B3, torre por B3, torre por D4, rey G2, rey H7. Esto hubiera sido lo correcto y las negras tienen ventaja. Fíjate que tienen una torre por un alfil y un peón. Pero tras dama A4, en lugar de la correcta alfil por D5, Magnus Carlsen juega torre F3. Un error y ahora las negras sí que tienen ventaja. Pero Wiswanada Nana no va a aprovechar esa ventaja. Wiswanada Nana con las piezas negras va a jugar ahora dama A5, lo cual es un error. Y tras ese error la posición vuelve a estar igualada. Lo correcto aquí hubiera sido jugar caballo E3. Esta variante la indica Stockfish que esto Wiswanada Nana no fue capaz de verlo. Pero aquí Wiswanada Nana podía haber conseguido ventaja con lo siguiente. Fíjate, caballo E3, amenazando a la dama. F por E3, alfil por B3, dama C1, alfil, perdón, C2, alfil G6, dama por B5, torre F2. Se amenaza ahora al peón que está en C2, torre C3, alfil F4, dama C6, torre D2, torre C8, rey F2, alfil D5, alfil F5, G5, alfil G3, alfil E4, alfil por C8, dama por C8, D5. Esta variante le indica estos alfil aquí. Las negras tienen una ventaja prácticamente decisiva. Ojo, esta variante la indica Stockfish. Pero tras torre F3, como he dicho antes, era un error. Con la jugada caballo E3, Wiswanada Nanan podía haber conseguido una posición ganadora. Pero Wiswanada Nanan no vio la jugada caballo E3. Jugó dama A5, un error. Y ahora la posición vuelve a estar otra vez igualada. La partida sigue con rey H2, torre C4, se amenaza al peón que está en D4, torre D3, dama A4, y aquí viene otro error de Magnus Carlsen, después del cual le da la oportunidad a Anand de colocarse por delante. Ahora mismo la posición está igualada, y con la jugada alfil por D5, la jugada con esa jugada la partida se hubiera mantenido igualada. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Alfil por D5,
alfil por D5, torre D por C3, torre por D4, torre B2, torre D1, F3. Fíjate que aquí no se puede capturar la dama, que está en A4, porque sigue torre H1 mate. No se puede capturar la dama. Así que por eso juego torre B2 y ahora Anand juega torre D1. La dama de A4 es incomestible. Si dama por A4, torre H1 mate apoyada por este alfil que está aquí. F3. Ahora sí se puede capturar la dama. Dama D4. Ahora se amenaza dama G1. Alfil F2. Dama F4. Jaque. Alfil G3. Dama D4. Y de nuevo llegamos a una posición de tablas por repetición de jugadas. Fíjate que aquí se amenaza dama G1, que sería mate, pero tras alfil F2, de nuevo dama F4, en fin, llegamos a una posición de tablas. Pero tras dama A4, Magnus Carlsen, en lugar de la correcta alfil por D5, juega H4, y esto es un error, que le da al indio la posibilidad de colocarse por delante, incluso de ganar la partida. Lo correcto aquí, que eso porque Anand tampoco ve lo correcto hubiera sido jugar torre C, C8. Y ojo, esta variante la indica Stockfish. Anand va a jugar torre por D4, que es un error. Vamos a ver cómo Anand podía haber conseguido ventaja en esta posición. Jugando torre C por torre C, C8. Ahora se amenaza a caballo B4, alfil por D5, alfil por D5, torre D por C3, alfil por B3, dama por B3, jaque, dama por B3, torre por B3, torre por D4, rey H3 está amenazando al peón de G4 y rey H7. Fíjate que en el final las negras tienen una torre por un alfil y un peón. Le hubiera dado ventaja. Volvamos a la posición inicial. Tras H4, como he dicho antes, con la jugada torre C, C8 y cambiando el alfil de D4 por el caballo de D5, se producía una serie de cambios en los cuales Anand con las negras conseguía un final prácticamente ganado. Pero Anand no vio ese camino, jugó torre por D4, un error de Anand. Se amenaza al alfil que está en E4, así que hay que jugar torre por D4, dama por D4, torre B1, torre E8, se amenaza ahora el alfil que está en E4, alfil F3, dama C5, amenazando al peón que está en A3, dama D3, caballo B6, torre C1. Fíjate que ambos amenazan mutuamente tanto el peón de A3 como el peón de C3. Caballo A4, juega Anand. Alfil C6, amenazando la torre. Fíjate que no se puede capturar en A3 debido a que sigue alfil por E8. Y aquí viene una imprecisión de Anand. No es un error. Ahora mismo la posición está igualada. Anand va a jugar ahora torre C8, que es un error. Lo correcto hubiera sido jugar torre F8. Fíjate, esto dice Stockfish. Torre F8, dama D6, dama por D6, alfil por D6, torre D8, alfil de B4, torre D2, rey G1, torre D3, alfil E4, torre D4, F3, alfil E8, rey F2. Puedo seguir, pero esta variante es de tablas. Esta línea la indica Stockfish. Stockfish 16. Bueno, alfil C6 acaba de jugar Magnus Carlsen, amenazando la torre. Torre C8, una imprecisión. Dama D7, juega ahora Magnus Carlsen amenazando a la torre, que está en C8. Torre F8.
Y aquí viene otra imprecisión de Magnus Carlsen. Lo correcto aquí hubiera sido jugar alfil e4. Magnus Carlsen va a jugar dama de 6. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Alfil e4, h5, alfil c2, caballo b2, dama f5. Fíjate que se está amenazando mate en h7. Dama por f5, alfil por f5. Se amenaza al peón de c3, caballo a4, alfil d6, torre d8, alfil b4, alfil e8, g por h5, torre d4, rey g3, alfil d7, alfil c2, alfil por b5, alfil g6, alfil d7. Bueno, puedo seguir, pero aquí las blancas tienen una pequeña ventaja. Volvamos a la posición inicial. Torre f8 acaba de jugar Anand tras dama de 7. Y Magnus Carlsen comete una imprecisión. Dama de 6. Tras esto la posición está igualada. Dama por d6. Alfil por d6, amenazando a la torre. Torre d8. Alfil b4. Y aquí viene un error de Wiswanathan Anand. Anand va a jugar torre d3. Sin embargo, es un error. Lo que mantenía la igualdad, lo que mantenía a la posición equilibrada es la jugada torre d2. Fíjate, torre d2, rey g1, torre d3, alfil e4 amenazando la torre, torre d4, f3, alfil e8, rey f2, alfil por b5 y alfil g6. Y la posición estaría más o menos igualada. Pero tras alfil b4, que es lo que acaba de jugar Magnus Carlsen, Anand juega torre d3, un error. Ahora Magnus Carlsen se podría haber colocado por delante. Sin embargo, Magnus Carlsen tampoco ve el golpe decisivo. Magnus Carlsen va a jugar b6. Y esto es como he dicho antes, un error. Lo correcto hubiera sido jugar alfil e4. Esto hubiera sido lo correcto. Alfil e4 amenazando la torre. Torre d4, alfil c2, caballo b6, rey g3, torre d5, torre d1, torre por d1, alfil por d1, alfil c4, a4, caballo d5, alfil c5, rey f7, alfil c2, a5, b por a6, alfil por a6, h5, y la posición está con una pequeña ventaja para las blancas. Las blancas tienen una pequeña ventaja aquí en esta posición. Bueno, una ventaja considerable. Las negras tienen que pelear por las tablas, mientras que las blancas juegan a ganar. Volvamos a la posición inicial, alfil b4, torre d3, juega el indio. Como he dicho antes, alfil e4, ya he indicado la variante. Magnus Carlsen conseguía una posición ganadora, pero Magnus Carlsen juega b6 y esto mantiene la igualdad. Caballo por b6, torre por c3, torre por c3, alfil por c3, alfil d5, alfil b5, alfil c4, alfil c6, alfil d5, alfil por d5, jaque, caballo por d5, alfil d4, se amenaza el peón de a7, a6, rey g3, rey f7, rey f3. Ahora mismo la posición es, fíjate que es un final de un alfil contra un caballo. Y esta posición es de tablas. Esto está igualado, esto son tablas teóricas. Sin embargo, ahora van a cometer una serie de errores y vas a ver lo que va a pasar. G6 juega Anand, rey E4 juega Magnus Carlsen, rey E6, rey D3, F5,
G por F5, jaque, rey por F5, rey C4. Fíjate que se estaba amenazando caballo F4. Rey C4 amenazando al caballo, caballo F4. Y aquí, en esta posición que está igualada, Magnus Carlsen comete un error y le da a Anand la posibilidad de ganar. Magnus Carlsen va a jugar rey B4 y esto es un error. Para que veas cómo los finales a veces son muy complejos incluso para los grandes campeones del mundo. Por aquí estamos viendo un final y fíjate el error que comete Magnus Carlsen. En una posición de tablas prácticamente le da la victoria a Anand con la jugada rey B4, que es un error. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar alfil B6. Eso hubiera sido lo correcto. Caballo E6, A4, G5, H por G5, H5, rey D3, caballo por G5, rey E3, H4, alfil C7, H3, A5, rey G4, alfil D6. Fíjate que se estaba amenazando la jugada caballo F3. La idea es que este alfil de C7 controla la casilla H2. Este alfil se sacrificaría por el peón en H2. Entonces, alfil D6, caballo F3, alfil C7. Ahora se amenaza jugar rey E4, caballo H4, rey E2, rey F5, rey E3, rey G5, F3, caballo F5, jaque, rey F2, caballo D4. Bueno, puedo seguir, pero aquí esta posición es de tablas. Pero tras caballo F4, en lugar de la correcta alfil B6, para llevar este alfil aquí a la casilla C7, Magnus Carlsen juega rey B4. Y ahora las negras sí que tienen ventaja. Ahora juega la correcta caballo G2, amenazando al peón. Carlsen juega rey A5, caballo por H4. Y aquí viene un tremendo error de Magnus Carlsen. Un tremendo error y ahora la posición blanca es totalmente perdedora. Magnus Carlsen no podía capturar el peón en A6, no podía jugar rey por A6. Lo correcto aquí hubiera sido jugar alfil B6. Y la posición blanca es difícil. Bueno, difícil. Prácticamente las blancas se salvarían de milagro. Lo correcto hubiera sido jugar alfil B6, caballo F3, alfil C7, caballo E5, rey B4, H5, rey C3, rey E4, rey D2, caballo C4, jaque, rey C3, caballo por A3, alfil D8, caballo B5, jaque, rey D2. Puedo seguir, pero aquí las negras tienen un caballo y dos peones. Esto está totalmente ganado para las negras. Pero fíjate qué error comete Magnus Carlsen. Tras caballo por H4, en lugar de la correcta alfil B6, Magnus Carlsen juega rey por A6. Un error, vamos, garrafal. Un error tremendo, prácticamente de principiante. Ahora juega la correcta caballo F3, se amenaza al alfil. Y aquí viene otro error de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen debería haber jugado aquí alfil F6. Magnus Carlsen va a jugar alfil B6. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Alfil F6, rey por F6, A4, H5, A5, H4, rey B6, H3, A6, H2, A7, H1 dama, A8 dama, dama B1 jaque, rey C7, dama C2, caballo D6, dama D3 jaque, rey C7, dama C4, rey B6. Puedo seguir, pero fíjate que las negras tienen un caballo por una dama. Esto hubiera sido lo mejor para Magnus Carlsen.
Como he dicho antes, lo mejor hubiera sido aquí jugar alfil F6, una jugada muy espectacular, sacrificando el alfil y luego, tras rey por F6, poner en marcha el peón A4. Pero Magnus Carlsen jugó alfil B6, un error. Y aquí en una posición totalmente ganadora para las negras, es Anand ahora el que se equivoca. Aquí lo correcto, bueno, aquí Anand va a jugar caballo de 2. Fíjate, esto es lo que juega Anand, caballo de 2. Y esto es un error, y ahora tras este error la posición vuelve a ser otra vez de tablas. En lugar de caballo de 2, lo correcto hubiera sido jugar H5. Esto hubiera sido lo correcto, fíjate. H5, alfil C7, caballo E5, rey B5, H4, rey C5, H3, F4. Se amenaza al caballo. Fíjate que no se puede capturar en F4 porque sigue rey D4. No se puede capturar el caballo. H2, alfil por E5, G5, A4, G por F4, alfil D4. No hay prisa por coronar. H1, dama, A5, dama B7. Esta posición es totalmente ganadora para las negras. Pero bueno, esta variante también la ha indicado Stockfish. Volvamos a la posición inicial. Tras el tremendo error alfil B6, Anand podía haber ganado la partida con H5. Ya hemos visto la variante. Con la jugada H5 ganaba. Pero Anand juega caballo D2. Y ahora la posición es de tablas. A4. Y ahora, en esta posición que es de tablas, es Wiswanath Anand el que comete una jugada, bueno, el que hace una jugada que le da la victoria a Carlsen. Aquí lo que mantenía la igualdad era G5 y la posición era de tablas. Anand va a jugar caballo C4, un error después del cual, según Stockfish, hay mate en 49 movimientos. Fíjate, la jugada G5 es lo que mantenía la igualdad. Vamos a ver la línea que indica Stockfish. G5, rey B5, rey E6, A5, rey D7, A6, rey C8, rey C6, rey B8, alfil E3, amenazando al caballo, caballo F3, rey D5, H5, rey E4, caballo H2, F4, G por F4, rey por F4, caballo G4, rey G3. Puedo seguir, pero aquí esta variante es de tablas, según Stockfish. Pero tras la correcta G5, Anand juega caballo C4. Esto es un error y ahora Magnus Carlsen sí que tiene una ventaja. Con blancas, decisivo. Magnus Carlsen juega la correcta rey B5, caballo D6, jaque, rey C6, caballo C4, rey C5, caballo D2. Ahora aquí viene otro error de Magnus Carlsen. Bueno, aunque es un error, pero la posición blanca sigue siendo ganadora. Lo que, lo que aceleraba la victoria de las blancas era la jugada rey B5. Magnus Carlsen va a jugar rey D5. Fíjate, esto era lo mejor. Rey B5, caballo E4, A5, caballo D6, jaque, rey C6, caballo C8, A6, G5, alfil C5, H5, rey D7, caballo A7, alfil por A7, H4, alfil B6. Bueno, puedo seguir, pero esta posición es totalmente ganadora para las blancas. Aquí ganan las blancas. Pero tras caballo D2, en lugar de la correcta rey B5, Magnus Carlsen juega rey D5. Caballo B3, rey C4, se amenaza al caballo, caballo D2, jaque, y ahora las blancas en una posición totalmente ganadora cometen un error y la posición vuelve a ser otra vez de tablas. Fíjate qué partida, parece una partida de ping-pong. Magnus Carlsen va a jugar aquí rey B4. Lo correcto hubiera sido jugar rey B5. Con la jugada rey B5 las blancas mantenían la ventaja prácticamente decisiva. Esto hubiera sido lo correcto. Rey B5, rey E6,
A5, rey D7, A6, rey C8, alfil E3, se amenaza al peón y al caballo, caballo B1, alfil F4, caballo A3, jaque, rey C6, caballo C2, alfil D6, caballo D4, jaque, rey B6, rey D7, A7. Las negras no tienen tiempo de capturar el alfil porque coronan. Bueno, aquí las puedo seguir, pero esta posición es favorable a las blancas. Las blancas tienen una ventaja prácticamente decisiva. El caballo de D4 no puede frenar a este peón de A7. Vamos a la posición inicial, caballo D2, jaque, acaba de jugar Anand. Y como he dicho antes, con la correcta rey B5, las blancas ganaban, pero Magnus Carlsen juega rey B4. Un error y ahora la posición vuelve a ser de tablas. Y ahora es Wiswanathan Anand el que se equivoca. Wiswanathan Anand podría haber hecho tablas con la jugada rey E6. Anand va a jugar H5. Es un error garrafal después del cual hay mate en 18 movimientos. Vamos a ver cómo Anand podría haber conseguido tablas aquí en esta posición. Lo correcto era jugar rey E6, alfil E3, amenazando al peón y al caballo, caballo E4, F3, amenazando al caballo, caballo D6, alfil por H6, rey D5, alfil F8, caballo F5, rey B5, caballo D4, jaque, se toca al rey y al peón, rey B6, caballo por F3, A5, caballo D4, A6, caballo C6, alfil H6, rey D6, alfil F4, jaque, rey D5, alfil E3. No puedo seguir, pero esta posición es de tablas. Vamos a la posición inicial. Caballo D2, jaque, acaba de jugar Anand. Rey B4, un error de Magnus Carlsen. Como he dicho antes, con la jugada Rey B5, Magnus Carlsen ganaba la partida, pero Magnus Carlsen con Rey B4 lo que hace es lleva la partida a un puerto de tablas. Y ahora Anand es el que podía haber hecho tablas con la jugada H5 y juega, perdón, con la jugada Rey E6. Con la jugada Rey E6, Anand podía haber hecho tablas. Anand juega la incorrecta H5, que es un error. Y ahora la partida siguió A5, Rey E6, A6 y aquí en esta posición Wiswanathan Anand con las piezas blancas se rindió. Fíjate que ha sido una partida con muchos errores, donde ambos han tenido la oportunidad de ganar. Si bien hay que tener en cuenta que ha sido una partida que se ha jugado a ritmo de blitz. Estamos hablando de humanos, no de máquinas. Esta es la razón por la cual ha habido tantos errores. Pero sí que ha sido una partida muy interesante en la cual ambos han tenido la oportunidad de ganar. Espero que te haya gustado la partida y recuerda que nos vemos en la siguiente partida.